guzti dantza taldea gara, Barañaingo dantza taldea. Gure izenak esaten duen bezala, euskal dantzak dantzatzen ditugu. Gaur egun bereziki txikien taldea dago, helduak nahiko gutxi gaude. Eta txikien taldean 60-70 haur ditugu. Eta egun berezietan, Barañaingo egun berezietan euskal dantzak kalera ateratzen ditugu. Olentzero egunean, inauterietan, Barañaingo egunean, Barañaingo jaietan. Coral Barañain es un grupo de gente que lleva cantando en Barañain desde hace 35 años y solemos tener actuaciones por toda Navarra y fuera, y aquí en Barañain tenemos varias actuaciones fijas que son Santa Cecilia, la Ronda de Villancicos, Santa Águeda y las Hogueras de San Juan, y también el Prefiestas. Y es algo que nos une a todos, la pasión por la música y por conectar con la gente del barrio y con quien nos está oyendo. La comparsa, ¿qué decir? Pues que la gente no sepa, ¿no? Pues andamos siempre saliendo con los gigantes en fiestas, cuando se nos pide por parte de algún colectivo, alguna fiesta, alguna cosa, pues como es el Barañaingo Egun, alguna historia así, pues lo hacemos encantados por el pueblo. Nos metieron con lo del olenchero, cuando nos apuntamos también a lo de la triqui, entonces nos engañaron, entre comillas, las mujeres, y total, que fuimos a una reunión que iban a ir, al final fuimos los dos y nos enchufaron a los dos pues para preparar el olenchero, y a partir de ahí pues ya nos hemos ido metiendo cada vez en más cosas. Egunas, carnavales, Santa Águeda, fiestas, etc. Y de ahí es donde conocimos a Ignacio y es un poco la vida, ¿no?, nuestra en este pueblo. Sí. El inicio de Euskal Canta fue hace aproximadamente 10 años, 10 o 11, porque hemos celebrado este año el 10º aniversario, pero yo creo que son 11 años los que llevamos funcionando. Y fundamentalmente yo creo que en aquellos tiempos fue Ignacio el que nos citó a una serie de gente que si queríamos cantar en euskera, y efectivamente pues nos juntamos, y en principio la idea era hacer un ochote, pero claro, empezaron a aparecer gente y al final de ochote aquello nada, aquello era 28ote o 38ote. Entonces, al principio, cuando empezamos a cantar, pues nos juntábamos allá de todo tipo, o sea, mujeres, hombres, de voces altas, voces graves, voces tenores, bajos, y pues así empezamos. Y al principio pues fue Iván Mendioroz, que era chistulari. Al principio empezaron viniendo bastantes chistularis. Poco a poco después los chistularis fueron cediendo, porque claro, ellos llevaban una actividad aquí diferente en Barañain. Y ellos fueron los que después se quedaron con el chistu, con las cosas del chistu. Incluso en aquellos tiempos vino hasta mi hijo también, que tocaba el chistu en los chistularis, empezó también el canto. Y poco a poco pues nos fuimos incorporando un montón de gente, y ahí nació el Cantus de Barañain. Orduan, orain dela 40 urte gutxi gorabehera sortu zen talde. Orduan, Barañain ez zen gaur ezagutzen duguna, oso desberdina zen. Ez zegoen kultur mailan eta musika mailan ez zen. Kanpotikan etorri behar ziren bai musikariak, bai kultur mailakoak eta beste arlotan ere.
txistu mailan baita, txistulariak ere kanpotik etortzen zen. Orduan, auzo elkartea zen bakarrik taldea pixka bat gabezi hauek lantzen zituztenak. Eta okurritu zitzaion, txistu taldea bat sortzea edo lantzea. Eta konbokatoria bat egin zuen eta agertu ginen 6 pertsona. Horien artean, geunden ni txistuanekin jotzen eta Iñaki Atabaleroa. Ainarak esan duen bezala, normalean gaur egun Aristidantza taldean gehien bat txikiak aritzen dira, baina aurten zortea dugu ze taldeak 30. urteurrena betetzen du eta berriz ere ekitaldi polita antolatzen ari gara herriari erakusteko noizbenka bada ere ilusioz elkartzen garela helduok ere dantzatzen jarraitzeko. Con Ignacio se remonta hace muchísimos años. La verdad que nos conocimos en el Cayua, de chiquiteo, disfrutando de aquellos vinos blancos de la tierra que tanto a él como a mí nos gustaba disfrutar. En compañía de la cuadrilla, de los amigos. Conoció a Ibai, a mi hijo, siendo un bebé, muy chiquitín, y siempre me animaba a que le dejara que le enseñara tabal, que fuera con él a ensayar los viernes con los txistularis. Y bueno, un día tras otro, que por favor, que tal, que no sé qué. Bueno, y al final pues se animó y junto con otro amigo de la Icastola, de la Lights, pues empezaron a ir. No me acuerdo cuando conocí a Ignacio, pero sí me acuerdo dónde. Era uno de mis primeros conciertos y estábamos ensayando en los bajos del ayuntamiento. Y había por allí un hombrecillo con su cámara, sacando fotos de un lado, de otro, se subía a una silla de abajo. Y como había mucha gente de la coral que le saludaba, pensé que sería el fotógrafo oficial del ayuntamiento. Lo conocimos cuando empezamos a movernos en todo el pueblo, pues con las inquietudes que había, en plan de cosa de cultura. Él como txistulari, pues bueno, tenía su versión de preparar pues, los alardes, que le encantaba. Luego nos metimos con Olentzero, Barengo Eguna. Ignacio, gure aktuazio guztietan hor zegoen, bere atabalarekin, ez bakarrik Ignacio, Barañengo txistulariak ere. Hombre, la anécdota que tengo yo con Ignacio era que le gustaba mucho decir cómo tenían que ir las cosas, quién actuaba primero, quién actuaba segundo, qué teníamos que tocar, y esa es la anécdota que puedo contar yo. Yo con él, desde luego, siempre me llevé muy bien, porque era una buenísima persona y no tengo ningún problema. Sí le gustaba eso, pues que todo saliera muy bien, o sea, le gustaba llevar todo preparado. Yo creo que Ignacio fundamentalmente fue una persona muy importante porque asistía a todas las reuniones que había en la Casa de Cultura para programar las fiestas y para hacer todas las actividades que se hacían.
y Ignacio era el que representaba en aquellos tiempos pues, al cantus. Lo que pasa es que después Ignacio, claro, llevaba tantas cosas que dejó, y ya incluso dejó también el cantus, pero él seguía vinculado porque cuando salíamos los del cantus él siempre estaba ya con su tamboril y con sus ganas de compaginarse con el txistu también. Iñakiri buruz, bi anedota esango nituzke gehien bat. Bat, bere maitasuna euskal kulturetaz, bai txistularia, gaitaria, trikitixa, etc. Eta bigarrena zenbat maitatzen zuen inauteriak, moxorrotzea, bizi zuen, ni behintzat harrituta gelditzen izan. Así que, bueno, Ibai, Aimar y Eder, el más chiquitín, pues te echan muchísimo de menos, Ignacio. Todavía recuerdo este año en Fiestas de Barañain, hablé contigo por teléfono desde el hospital y me dijiste, Maite, diles que toquen fuerte, fuerte, fuerte para que yo les oiga desde aquí. Y así lo hicieron, Oso jatorra zen eta beti farre zegoen, beti laguntzen. Eta oso ondo erakatsi zigun. Y nosotros tenemos, bueno, yo tengo sobre todo, más que una anécdota, un momento nuestro muy especial. Por ejemplo, la comparsa hacía hasta hace un par de años, hacía la cabalgata. Ahora se hace bajo otro nombre, que también hay gente de la comparsa. Y bueno, pues siempre la gente nos preguntaba, ¿no? Nos preguntaba, pues, ¿qué va a haber este año de sorpresas? ¿Cómo son las arrozas como tal? Como no podíamos decir nada, no decíamos, y siempre un secretismo absoluto. Incluso la gente quería entrar a San Pablo y, bueno, y una vez resulta que entra una persona, empieza a echar fotos y claro, yo ahí me pillé un momento de estrés ahí organizando todo, me dio enfadé un poquillo, joder, que eso era Ignacio, y bueno, año tras año ya empezó aquello como un ritual, pues ya llega un momento que, mira, ya está Ignacio aquí dentro de la iglesia, se nos ha metido en la iglesia, en los camerinos y todo, donde nos cambiamos, y siempre entraba pues a saludar pues, a sus majestades, los reyes, pajes, escuadras, siempre nos preguntábamos qué tal ha ido el año, cómo hemos empezado, y no sé, y aquello se volvió un ritual que la verdad que muy bonito. Hasta el año pasado, que estaba ya marico el hombre, pues el tío sacó fuerzas para venir con la bolsica y la verdad que se volvió una cosa como familiar entre comparsa y él, que no lo sabía nadie y lo estamos contando ahora. Esatea, tabalazjoz gain eta txistulariekin mantendu izan dugun harremanaz gain, berarekin bereziki gogoratzen garela guri askotan argazkiak ateratzera gerturatzen zelako. Eta hori, pasa zelako adibidez uztailaren 6an plaza erdiraino ateratzea guri argazkiren bat ateratzeko. Orduan hori ere gure partez eskertzea. Esan beharra dago, Aristidantza taldea, Baraingo txistulariak gabe ez dela ezer, ze guk gure dantzak kalera atera alizateko, beraiek guri abestiak jo behar dizkigute. Orduan, bai eskerrak ematea Ignacio hori bere lanagatik, eta ez bakarrik berari, baizik eta Baraingo txistulariei. Beraz, gure partez, eskerrik asko Baraingo txistulariak. Hay un dicho que dice que mucho chistulari y poca diversión. ¿no? Son gente muy sana, muy majos. Tenemos una buena relación con ellos. Sí.
que bueno, ya que se ha ido, nos va a dejar lo que ha hecho él por el pueblo y con el permiso de Juana Mari, de Neco y de Aris, nos dejará todas las fotografías. Que eso estará muy bien, porque tiene un montón. Eta inoiz ez dugu ikusiko, orduan ez dakit. Oso ona zela eta irakasle oso ona. Siempre venía Ignacio después con su clásica máquina de fotos porque era el hombre que le gustaba la fotografía mucho y bueno, y tenemos muchas fotos de él que se conservan precisamente por su capacidad que tenía de ir siempre con su máquina por todos los sitios. Este año, hace poco, hemos celebrado el concierto de Santa Cecilia y la verdad es que hemos echado de menos ver esa sombra que se movía buscando a la derecha, a la izquierda, desde abajo, buscando el ángulo perfecto, la foto perfecta para luego regalárnosla. Te hemos echado en manos, Ignacio, de ongi ibili, betirako.